Hola Águilas, estamos en nuestra semana número 3 del día viernes de nuestro estudio No Más Vergüenza. Nuestra lectura estará en el libro de Marcos capítulo 5, los versos del 25 hasta el 34. Estaremos en Juan 14, el verso 1 y en Isaías 61, el verso 7. Nuestro devocional estará en el libro de Isaías 61, el verso 7. Y si tú ya tienes listas tus citas, comenzamos. Y dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. En el libro de Juan dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y en el libro de Isaías dice: en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Amén. Bueno, Águilas, palabras claves: en lugar, poseerá, honra, perpetuo gozo, doble confusión, deshonra. Palabra especial: promesas. También estaremos hablando de turbe, que significa que no se altere, que no te agites. En el libro de Isaías, que fue escrito durante los años 745 y 680 a.C., nos relata de la destrucción de Israel por parte de Asiria. La destrucción de Asiria, y también encontramos otras profecías para naciones paganas. Básicamente vemos este libro, que es más de la mitad de este libro es algo como habla del Antiguo Testamento, y la otra parte del libro, que es poco menos de la mitad, habla del Nuevo Testamento. Entonces, en la segunda parte de este libro, donde habla del Nuevo Testamento, habla de lo que en la primera parte habla del juicio, en la segunda parte habla de la salvación, de la restauración, de las abundantes bendiciones que serían sobre Jerusalén y Judá. Este libro también habla de la venida del Mesías, del gran Consolador, del eterno Consolador, de nuestro Redentor, nuestro Salvador, cómo Dios perdona nuestras faltas pero nos dice que va a perdonar nuestras faltas si nosotros abandonamos nuestros malos caminos. También podemos ver que nos enseña a no poner los ojos o a vivir de una forma pasajera, una forma banal, sino a poner las cosas en las cosas que realmente van a perdurar para la eternidad. Nos enseñan en este libro
cómo el pecado es algo momentáneo y cómo las cosas que son del espíritu son esas que nos van a ayudar a permanecer en hacer lo que Dios quiere que seamos. En el libro de Isaías nos habla de el lugar de nuestra doble confusión, de nuestra deshonra. Y este lugar de la doble confusión, confusión es que no hay una, que estás como... Este libro también nos habla, y en forma de profecía, de la venida de Jesucristo. Habla de nuestro eterno Consolador, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. También nos habla de cómo Dios perdona nuestras faltas si abandonamos nuestros malos caminos. Nos enseña a poner las cosas en las cosas que valen la pena, no en las cosas que no van a perdurar para la eternidad. Nos enseña a caminar por espíritu y no por carne. También podemos ver en este libro cómo nos atrae a lo eterno, a aquello que perdurará, a permanecer en la palabra, a permanecer en Dios, a tener esta comunión con Él. Nos habla de la liberación que viene de Dios, no del hombre. Somos exhortados a ser obedientes y a permanecer en la verdad, a permanecer en la luz, a no separarnos de Él. También en el estudio podemos ver que nos dice que si creemos en Dios, también creamos en nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros para hacernos salvos, para redimirnos, para que nosotros no pagáramos por nuestras faltas. La palabra nos dice que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que no hay otra forma de llegar al Padre sino a través de Él. Y en nuestra lectura del libro de Marcos podemos ver el relato de una mujer que durante 12 años tuvo este problema de que tuvo este problema de flujo de sangre. Y entonces vemos cómo ella escucha de que Jesús iba a ir allá donde ella vivía. Entonces, recordemos que en aquella época, esa condición que ella tenía se le tomaba como algo impuro. Y ella no podía estar junto a nadie, tampoco debía de permitir que nadie la tocara, y ella no podía tocar a nadie porque ella era alguien impuro y era separado. Ella tenía que vivir en una parte separada. Vemos que esta mujer gastó mucho dinero para el problema que tenía, y que se gastó todo lo que tenía, y que a la hora de que ella escuchó de que Jesús iba a ir por donde ella vivía, no dudó en ir, porque ella tenía esta seguridad en su corazón de que si tocaba una pequeña parte de su manto, iba a ser salva, iba a ser sanada. Y así fue, y lo hizo, y vemos que ella se acercó y tocó una parte de la parte de abajo de su manto de Jesús, y automáticamente vemos aquí que nos dicen que se le cortó lo del flujo de sangre, y que Jesús se dio cuenta que alguien lo había tocado. A pesar de que él tenía tanta gente a su alrededor, supo que alguien lo había tocado, y que había algo que ella había recibido eso, porque le dice, él pregunta que quién había sido, y ella, después de sentirse temblorosa, se acerca y le dice que ella había sido,
y Jesús le dice que sería salva, porque recordemos que Él vino para no solo para curar nuestras enfermedades, sino también para darnos salvación. Y era lo que le dio sanidad, pero también le dio salvación a esta mujer. Muchas veces nuestras reflexiones, muchas veces podemos estar pasando como esta mujer que está enferma y que no encuentra una cura y que vive todo esto, pero Dios nos está llamando a que pongamos los ojos en Él. Él puede sanar cualquier enfermedad. Él puede sanarte a ti si tú padeces de alguna enfermedad. Solo necesitas tener la fe y saber que Él puede sanarte. Y acercarte a Él y pedirle por esa sanidad. Y ahorita estamos nosotros, a través de este estudio, nos dice que en lugar de nuestra doble confusión, de nuestra deshonra, confusión es falta de claridad. Deshonra es cuando perdemos la dignidad del respeto. Y entonces, en el estudio de hoy nos está hablando a reflexionar que en lugar de nuestra doble confusión o de nuestra deshonra, pongamos los ojos en Jesucristo, quien va a traer alivio a ese problema que estamos teniendo. Recordemos que lo que estamos teniendo aquí en este mundo es pasajero y tiene una fecha de vencimiento. Va a acabar hoy, mañana, pasado mañana, la semana, pero va a acabar, porque así lo dice la palabra. No va a durar para la eternidad esto. En cambio, si nosotros ponemos nuestra esperanza en Él, va a ser eterna. Y a eso estamos siendo llamados, que por lo cual nuestras posesiones de doble honra tendrán perpetuo gozo. Y nos está diciendo que va a regresar nuestra dignidad y que este gozo que vamos a sentir va a ser eterno. Bueno, amigo, buena amiga, vayamos ahora sí a nuestro devocional de ADG. Bueno, águilas, este verso es un regalo que el Señor nos promete si tenemos fe, si perseveramos y somos obedientes. ¿Has escuchado la historia de José, el soñador? En la Biblia encontramos historias de personajes que fueron bendecidos por creer y obedecer a Dios. Tal es el caso de José. Él fue vendido como esclavo por sus hermanos, fue difamado injustamente y encarcelado, pero se mantuvo firme, obedeciendo y confiando en Dios. La Biblia nos revela que José salió de la cárcel, fue llevado a la casa del faraón y fue puesto como gobernador de Egipto. El Señor lo puso en un lugar de honra, autoridad y poder. En esta historia tenemos una imagen clara de la fidelidad de Dios. Él no nos abandona. Él no abandona a sus hijos. Incluso en medio del sufrimiento manifiesta su poder. No estamos exentos de pasar por circunstancias penosas. Algunas de ellas pueden ser injustas, pero si mantenemos nuestra seguridad en Él, creemos que todo está bajo su control. Y no perdamos la fe. Dios nos va a recompensar. No es fácil ser obedientes y tener paciencia ante las injusticias, pero si confiamos en Dios, Él nos va a dar una bendición para cada problema o mal que pasemos. Gracias, Señor, porque tú nunca llegas tarde. Bueno, amigos, es tiempo de orar. Amado Padre Eterno, gracias porque nos enseñas qué importante es venir a ti, qué importante es ser obedientes. Gracias porque nos muestras un poco de tu carácter, de ese carácter, Padre, que nos hace recapacitar y permanecer en ti. Ayúdanos
a tener esta fe inamovible y a permanecer en ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gracias, águilas. Dios los bendiga. Se portan bien. Nos vemos mañana. Abajo de este video pueden dejar sus estudios del día de hoy. Gracias. Bye. Nos vemos el lunes. Bye.